¿Listo? En inglés se dice, no hay descanso para los cansados. No rest for the weary. Un shiur a otro shiur. Eso. Ya, estamos 12. Ok, está. Anoté en la Yafkoa, sí, muy bien. ¿Hay alguien que está cansado? No. Entonces estamos en el segundo capítulo del Tiferet Israel, del Maharal. Quería rescatar algo del primer perek para poder seguir. Como dijimos, el Maharal siempre trata de demostrar que las palabras de los Jajamim, de nuestra tradición, de nuestros sabios, tiene una conceptualización filosófica subyacente, que está abajo que se puede demostrar con el Tiyashvut, con reflexionar más de lo que los Jajamim están diciendo. Entonces, uno de los principios que el Maharal quiere demostrar en principio de su libro Tiferet Israel es que empíricamente en el mundo lo que se ve, lo que se produce, lo que se considera como un fruto de algo, siempre se puede con un ojo más atinado, uno podría haber discernido esto en la raíz. O sea, si yo veo un fruto, si soy suficientemente jajam, voy a poder analizar, mirar o observar un árbol sin ver la fruta y saber que este árbol tiene lo que se necesita para producir las frutas. En otras maneras, nosotros leemos sobre esta historia en principio de la creación, cuando Adam Rishon, el primer hombre, dice el pasuk que Hashem le trae todas las cosas, el mundo animal, y el ser humano pone un nombre a cada uno. Ahora, ¿cuál es la idea de eso? Una de las muchas ideas es que el ser humano es capaz de el ser humano tiene un intelecto, y el intelecto permite al ser humano ver las cosas más allá de la naturaleza. Entonces puede observar la naturaleza y puede decir, eso sirve para eso, ¿no es cierto? Entonces poner Shemot es ese concepto, poner nombres. Nombre es el propósito de algo. El nombre es muy importante porque es como la proyección de X cosas. Entonces Adán dice, esa planta se llama manzana, da lo mismo. Pero el punto es que de esa planta se puede discernir que de esto puede salir una manzana. O que de ahí van a salir manzanas. Claro. Al darle el nombre es como darle una orden que tú vas a sacar manzanas. Es que Adam Rishon no tenemos por qué entender que él dio la orden, sino que es esa idea de Dios haciendo que el Adam haga esto es justo lo que vamos a explicar ahora. Porque lo que vamos a explicar ahora es que el ser humano versus toda la otra parte de la naturaleza tiene algo que le permite subir por sobre la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene, como vamos a explicar, por ejemplo, Maharal va a decir, un behemá
un behemá está dividido en dos palabras. Ba, ma. Que es ba en ella, ma es lo que se necesita, es todo lo que es. ¿No es cierto? No existe como vamos a ver quizá hoy o la próxima semana, la idea de potencial versus actual. Pero el punto es que en el animal es todo actual. Lo que es. Todo lo que va a salir de este animal está allá. Versus un ser humano es un Adam, que viene de Adama, que Adam es tierra, voy a explicar un poco Adama, pero Adam, como el Adama tiene potencial de que crezca un árbol, cuando pone algo una semilla en la tierra, entonces tiene que esperar, se necesita ciertos ingredientes, después un poco tiempo va a salir una fruta. El ser humano es lo más parecido a esto, porque en principio, a pesar de que todo lo que se necesita está dentro de la semilla, pero por lo menos al ojo del observador se ve como hay una potencial y hay algo actual ahí, se realiza en una fruta, ¿no? Entonces el ser humano es así también, es como Adam, que es de Adama, y también vamos a explicar, no esta semana, pero Adame, que es Adame Le'Elyon, que la esencia del ser humano es superior. Sí, la esencia del ser humano es Adame, es semejarse al Elión, semejarse a lo de arriba. Okay. Vamos a explicar esto no totalmente esta semana, pero en fondo lo que significa es que el ser humano tiene intelecto, el ser humano tiene la capacidad de conectarse con lo que no se ve, con ideas, puede hablar, pensar. Entonces, estas actividades son las actividades que si alguien está mirando a nosotros, está diciendo al ser humano, que Dios está mirando al ser humano y está diciendo, ocupe todo lo que tienes para que de ti salgan las frutas que por eso te creaste. Como se dice eso a un árbol, que un árbol que no da fruta es como, ¿para qué? Entonces, y un animal que no hace lo que un animal hace, el ser humano, siendo parte de la creación, también debe generar lo que tiene en su potencial hacer. Ahora, eso es un concepto filosófico, no es un orden, no es nada que ver con la religión, es simplemente lo que se puede encontrar en la filosofía griega también, que las cosas producen lo que se merece, o sea, lo que produce en acorde a lo que son, ¿no? Entonces vamos a estudiar qué pasa cuando uno no, o si no resulta, qué sé yo, pero qué pasa con el ser humano en este caso. Pero por mientras, eso es la ecuación que el Maharal quiere que nosotros entendamos. Y es por eso que es muy importante entender una de las cosas que el Maharal nos quiere explicar, que es el concepto de los números 7 versus el 8. Okay. El Maharal habla mucho del significado profundo de los números de 1 a 10. Y Maharal siempre va a decir que 7 representa la naturaleza y 8 significa sobre la naturaleza. Pero muchas veces uno escucha eso en relación a muchas cosas
Y si uno no lo explica bien, entonces uno se queda como corto en términos del entendimiento que se necesita. Pero se escucha mucho esto en Hanukkah. Va a escuchar, les prometo, si se quedan con esto, va a escuchar rabinos diciendo, mira, 7, mundo natural, 7 días de la semana, 7 Shabbat, pero 8 arriba de la naturaleza. La ma'ala me'ateva, más alto, más grande que la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Pues Maral, del Maral sale esa idea, en fondo. O sea, se puede encontrar en otras fuentes antes del Maral, pero el Maral lo dice de una forma muy simple. Dice que la actividad humana, cuando el ser humano está enganchado con sus capacidades intelectuales, esto es un acto por sobre la naturaleza. Esto es la ma'ala me'ateva, porque el ser humano, por definición, es por sobre la teva. Cuando un ser humano se engancha, no sé cómo decirlo, se desarrolla, se mete, que está involucrado en su actividad que corresponde al ser humano, está actuando por sobre la teva, está actuando por sobre la naturaleza, en el 8. En el 8, ¿ok? Ahora, ¿qué quiere decir el 8 en particular? Bueno, o sea, ¿a qué corresponde 8? ¿De dónde encontramos 8? 7 sabemos, pero ¿dónde está el 8? ¿Cuál? Día de Hanukkah. No, el día que voló el aceite de Hanukkah. Ah, de Hanukkah. Ok, Hanukkah es, el Maharal va a decir eso también porque es un milagro de Hanukkah, que es un milagro por sobre. Pero eso es justo lo que estoy diciendo, que cuando escucho a un rabino diciendo, 8 fueron 8 días, porque sobre la naturaleza, había un milagro que es sobre la naturaleza, eso nos lleva a otro lado, pero yo quería empezar con lo básico, lo más importante, y eso es que una actividad por la naturaleza del ser humano es por sobre la naturaleza. ¿Y dónde encontramos esto? No. Hay un 8 famoso. En la circuncisión por Super 8. ¿Ah? el Brit Milá. Brit Milá. Brit Ok. Milá es el octavo día. Okay, entonces, ya. Las 8 personas en Noah, mi familia eran Interesante. Shmini. Shmini, ¿qué pasa en Shmini? La parasha Shmini. El octavo día, sí, ese fue el octavo día de la preparación para la inauguración del templo. Ok, vamos a leer en relación al primero, voy a leer Brit Milá es sobre Brit Milá. el básico. Ok. Claro. Entonces voy a leer sobre esto una historia conocida en el Midrash. Y esta historia tiene como sus protagonistas uno de los, ¿cómo se dice? Villanes. Malos. Villano. Villanos, los villanos ok. de la historia de los romanos. Ajá. Uno de los romanos que destruía la civilización judía en Israel se llamaba Turnus Rufus. Turnos Rufus. Ahora, Turnus Rufus no era Titus era en el tiempo. Emperador. Era el hijo del emperador Ok. que destruyó el templo en el año 70. Turnus Rufus estaba después, porque él tuvo una conversación con Rabbi Akiva, muy conocida. Y Rabbi Akiva vivía después de la destrucción del templo. Entonces estamos hablando del año 120 por ahí, de la era común. ¿Ok? Ahora Turnus Rufus viene a Rabbi Akiva y le dice lo siguiente. Le pregunto lo siguiente, voy a leer un poco. Eze ma'asim na'im, shel Kadosh Baruch Hu o shel Basar Adam. ¿Cuáles son las obras más lindas? ¿Los del creador o los del ser humano? Los del ser humano. ¿Qué dicen? ¿El creador del ser humano? El creador mismo inspira al ser humano para crear otras cosas. Pero tiene que elegir uno. El ser humano, el ser humano. ¿El creador? el creador. Será del ser humano. ¿El ser humano? No, las del creador, porque el creador hizo al ser humano. No, Ah. pero El ser humano.
las obras, o sea, lo que vemos. Claro, ¿Qué es más el hombre no bonito? puede hacer una El creador no es. Pero mira, señores. La primera cosa me tienen que preguntar, sí. Tiene que ser necesariamente lo que es el creador, porque todo lo que hace el ser humano simplemente es una emulación de lo que ve, Claro. de lo que siente, no puede ser más allá de eso, Claro. es imposible. Estoy hablando de matemáticamente, científicamente y desde diferentes puntos de vista. No puede. El ser humano lo que hace es replicar, duplicar, emular muchas cosas de lo que ya ve, siente, analiza a través de todos los años. Mira que Es imposible. te ha hecho vos el Y hombre. por lo tanto, Que casa, Dios. ah, ok. casa y Em, edificios, estamos- O sea, está en el fondo diciendo que todo lo que el ser humano puede hacer es finito, mientras que lo que lo que Dios hace es infinito. Ok. Mira, yo no estoy aquí para discutir, pero lo que estoy aquí es para tratar de explicar lo que quiere decir este cuento, según Amaral. Eso fue la pregunta. Ahora, en verdad, si uno está ahí y escuchando la pregunta, uno tiene que decir qué quiere decir con la pregunta. ¿Qué quiere decir? O sea, ahora en hebreo es el Maasim Naim. ¿Cuáles obras son más lindas? Naim en verdad significa linda o espectacular o en verdad Nae significa perfecto, hermoso, perfecto, tiene una simetría, cosas así. Bueno, Lo que dice no explica así. yeah. Ok, esa es la pregunta. Entonces, eso es lo que preguntó Rabbi Akiva. Entonces, si tú fueras Rabbi Akiva, diría Dios, diría eso, diría otro. Entonces, Rabbi Akiva, ¿qué es lo que dice? Quizás algo sorprendente. Amarlo, Basar Adam, dice que del ser humano. Ok, entonces, tiene que escuchar toda la historia. Amarlo, Turnes Rufus Arasha, Reita Shemai Baretz, Yachal Adam Lasot Kiotzben. No entiendo. Entonces, obviamente, como siempre, la respuesta judía es sorpresiva, no siempre le toma Por sorpresa. por supuesto. Turnus Rufus pensaba que aquí un judío religioso me va a decir que Dios es increíble, Dios hace todo, lo más espectacular. Entonces Turnus Rufus le dice, mira, no entiendo, judío, ¿has visto el cielo? Shamayim. Reita Shamayim Baret, o sea, toda la creación, entonces me va a decir que lo que es ser humano. Entonces Rabbi Akiva le dice, Amalo Rabbi Akiva, Lo tomar li b'davar shu lema'ala min habriyot, she'en sholtim alav, ela amur dvarim she'en metzuim b'bnei adam. Yo estoy hablando de lo que está en el alcance del ser humano. Lo que está dentro del alcance del ser humano, lo que hace el ser humano es más lindo, es más nae. Ok, entonces dice el general romano, Omerlo, lama tem mulim. ¿Por qué entonces hacen circuncisión? Omerlo, Rabbi Akiva le dijo, Ani hayiti yodea shal davar ze ata shoaleini, lekach hiktanti v'marti lach shal ma'aseh b'nei adam na'im shal HaKadosh Baruch Hu. Hevi la Rabbi Akiva shibalim u'guskos. Entonces, Rabbi Akiva le dice, como yo decía antes, uno siempre tiene que saber con quién estás hablando. Es general una buena lección. Cuando alguien viene con una historia para contarte, o un reclamo, o una pregunta, o una consulta, siempre lo más importante como rabino le puedo decir que cuando era joven yo pensaba que la información es lo más importante, el conocimiento, y al final uno se da cuenta que eso es importante, pero lo más importante es conocer quién está preguntando la pregunta, de dónde viene, qué es lo que está pensando. Eso es más importante. ¿Cuál es su situación? En la halajá esto figura mucho. Entonces Rabbi Akiva le dijo, mire, yo te conozco. Yo sabía que eso es lo que me quería preguntar. Entonces a veces cuando uno quiere ser elegante o no quiere como ver como está atacando una cosa puntual, entonces dice, mira, una cosa filosófica. Y Rabbi Akiva dijo, yo sabía que eso es lo que me quería preguntar. ¿De por qué los judíos hacen circuncisión?
Entonces Rabbi Akiva le muestra una torta de la panadería Nehama y le dice, aquí tiene una torta linda de la panadería y aquí tiene una espiga de trigo. ¿Cuál es más lindo? Entonces, ya, eso está claro. Entonces Turnus Rufus le dice, אם הקדוש ברוך הוא רוצה במילה, למה אינו יוצא הבלג מהול? Pero si es la voluntad divina que el ser humano sea circuncidado, ¿por qué no salga circuncidado? אמר לו רבי עקיבא, ולמה ציבור יוצא עמו והוא תלוי בבטנו ואימו חתכתו? מה שאתה אומר, למה אין עצמו, שנעשה לקדוש ברוך הוא צו לו לעם, לא שכח לו, אמרת לו כת צרופה. אז רבי עקיבא le dice, cada ser humano que nazca nace con el Prepucio. no Bendición. el ombligo, ¿cómo se llama? El Cordón cordón umbilical. umbilical, el cordón umbilical, ¿ya? Y hay que cortarla. ¿No es la misma pregunta, me dice? Que es la misma. Ya. Entonces, ¿por qué nace así con el prepucio? Entonces Rabbi Akiva le dice que a Dios nos dio eso, Letzaref Adam Bahem. Letzaref es como forjar el ser humano. Se hizo así para que se forje el ser humano a través de esa acción. ¿Okay? Ahora vamos a tener que explicarlo según el Maharal. ¿Cuáles son las etapas distintas de esa conversación? ¿Cómo la conversación sigue de un punto al otro punto? Entonces dice Maharal lo siguiente. Turnus Rufus pensaba que Maaseh Adam pchutim min Maaseh HaTeva Maaseh HaTeva Po'al Eloki. Entonces él pensaba, como muchos acá, pensaba que, por supuesto, cuando se compara una acción humana versus una acción divina, no hay comparación. ¿Cómo se puede compararlo? Por supuesto, es menor. Por lo que שהמילה היא יותר פחותה מן הערלה, שהיא מעשה הטבע שפועל השם יתברך, ואילו המילה במעשה האדם. Entonces, por lo tanto, lo que en verdad él estaba pensando con esa pregunta es que ustedes, judíos, están rayados de la cabeza. Porque está tomando el ser humano que es perfecto, porque es una obra divina, y está cortándola. Okay. Ahora, eso obviamente fueron los romanos que en fondo perfeccionaron la receta de los griegos. Eso viene de la filosofía griega, que en fondo la naturaleza es casi un dios. O sea, es un dios. En fondo. Que la materia prima de la creación es igual que Dios, que siempre existía. Olam Kadmon, se dice en hebreo. El mundo, la materia prima del mundo es primordial. Siempre existía. Sí, Olam Kadmon. Muchos filósofos pensaban esto. ¿Okay? Entonces, y si es así, entonces hay que respetarla. Y si hay que respetarla, hay que respetar el cuerpo, es como la obra más perfecta de la creación, y por lo tanto, todo lo que hacían para las estatuas de eso, etcétera. Entonces los romanos perfeccionaron. Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo piensan los hermanos en términos de cómo ellos perfeccionaron un poco la cosa, como guía turística. Una de las cosas que hemos leído, que hemos estudiado y hemos visto es que los estadios, los Coliseos. no coliseos, de amphitheaters, de anfiteatros. Los anfiteatros, por ejemplo, de los griegos se nota la diferencia fácilmente con los romanos. A pesar de la arquitectura bien parecida, los de los griegos es poco común, pero existe en el mundo de esa época.
Y ellos hicieron mucho de su arquitectura acomodando la naturaleza. Se llama integración. Entonces, cuando querían hacer un anfiteatro, lo hicieron en una montaña. Entonces, hacia la montaña, entonces no tenían que como destruir mucho, tenían que simplemente como pavimentar o lo que sea, construir hacia arriba y es más elegante, ¿no? Los romanos llegaron y hacían la mitad de todo. En una planicie, ¡pum! Aquí estamos nosotros, los romanos, ¿no? Ajá. Eso habla mucho de su civilización o de su cultura, de que nosotros somos los árbitros de lo que pasa aquí en este mundo. Somos Nosotros el centro de todo. vamos a romper, vamos a hacerlo en nuestra imagen, el mundo. El mundo está hecho en nuestra imagen. Porque nosotros tenemos la fuerza, tenemos la ciencia, tenemos todo lo que se necesita. Entonces hicieron coliseos o anfiteatros en la mitad de una planicie y construyeron todo. ¡Fum! Que para probablemente un griego eso podría haber sido un dolor del ojo, ¿cómo se llama? Un eyesore. Una molestia en el Una ojo. molestia, una cosa fea. Ajá, que Es muy feo, como no es desconcinante. Yeah, I'm trying to get the word. It's like it's Desconcertante. como sí, es como así. No es consistente, es el opuesto. Es como desconcinante, algo así. Bueno, es como rompe la esquema, como feo, no es lindo. no tiene estética, no tiene Claro. estilo, no tiene el porqué. Claro, es Claro. desconcertante. Puede ser, desconcentrarte. Sí, gracias. Entonces, el punto es que eso fue el mundo romano. Entonces, el mundo romano está preguntando al mundo judío, en fondo en la forma de Rabbi Akiva, ¿qué es esto de la circuncisión? Es una desgracia que está haciendo el cuerpo humano. Entonces, Rabbi Akiva le dice, ואישיב לו שאין הדבר כך, כי מעשה האדם ומה שהוא פועל האדם, שהוא בעל שכל, יוסף מדרג מן הטבע שהוא כוח חמי בלבד, como se menajitim, su padre te va a hacer más de la tierra. Primero que nada dice que lo que dijimos antes, eso está como la base de donde parte el Maharal, que la acción del ser humano por ser una acción consciente ya está por sobre la naturaleza. Entonces, si el hombre actúa por sobre la naturaleza, eso no puede decir que es una falencia, no, está haciendo algo consciente. Entonces, hacer algo consciente va más allá de la naturaleza. Entonces, no es una destrucción, no está destruyendo, sino que está construyendo. Claro, pero si la naturaleza tuviera una conciencia, porque el Eterno la diseñó de esa manera, cada semilla da según su género, o sea, la semilla ya tiene en sí misma lo que va a producir. Una semilla usted la planta y ya sabemos, tiene en ella misma esa conciencia o ese potencial. No sé. Sí, tiene. No, pero conciencia no conciencia, potencial. Potencial. Sí. Estamos hablando. Pero la planta es así, es como behemá. No es una potencial, una actual. Solo un ser que tiene intelecto puede hacer cosas sorpresivas, Ya, Okay. sorprendente. ya. Puede determinar hacer algo que no se espera de nadie. Bien. ¿no? והוסיף עוד לשאול, אם כן, למה אין התינוק יוצא מלאך אשר השם יסברך חפץ מעיל בין ארץ כלה וארץ? כי עדיין חשב כי פועל האדם הוא יוצא ממעלה ממה שהוא פועל האדם ועל שכל, במקום כן לא מה שפועל הטבע. Entonces, Torres Rufus pensaba, ok, te lo compro. O sea, ya, la acción del ser humano es muy importante. Pero eso no hace que la naturaleza sea algo que falta, que sea faltante la naturaleza. La naturaleza está también bella en sí misma. Entonces, ¿por qué alterarla? Entonces, sobre esto dijo Rabbi Akiva, no, כי בוודאי פעל הטבע הוא חסר גם כי כמו שתראה כי התינוק כאילו בשלמות כאילו פעל שלמה porque ustedes no entienden lo que es la conciencia judía, lo que nosotros estamos enseñando al mundo que Dios hizo, que es cierto que la naturaleza sea algo que falta, sea faltante, sea imperfecto,
para que el ser humano lo completa y lo perfeccione. Porque eso es Letzaref Bahemet Habriot. Hashem hace que el ser humano sea un socio, es mi palabra. Hashem hace que el ser humano sea un socio con él para que el ser humano al final se eleva a tal punto que se necesita elevarse, así perfeccionando a él mismo en el proceso. Y con eso elevar la creación también, porque si no, porque uno hace verajot por lo que come, necesita elevar lo que contiene el... Exacto, entonces todos los y todo mitzvot, tipo de cosas, ¿no? claro, entonces todos los mitzvot al final, perdón, É como um bebê, ele nasce sem dentes, depois nasce os dentes. sí, no, al nivel natural, el ser humano nace también como un animal. El ser humano tiene parte animal y parte ser humano. Eso es lo que el Maharal decía en el primer párrafo, que cuando tengas un ser humano que no sabe ocupar la esencia de su humanidad, va a verse como un animal. O sea, se desarrolla. O sea, hace cosas con un poquito más de conciencia, que le eleva un poquito, es más jajam quizás que un gorila, pero el mono también, o sea, hace esto, o sea, es un poco más sabio de cómo hacer una trampa para comer, para eso, bueno. Al final se trata de simplemente existir. Se trata de sobrevivir, subsistir, de sostenerse, de esto. Todo lo que tiene que ver con sustento, como dijo el Maharal en la semana pasada, dijimos que se trata de un fondo, tratar, o sea, llenar mis propias necesidades, asegurar que tengo lo que se necesita. Eso no viene, si no hay una trascendencia, eso es en fondo un instinto. Instinto natural. Es un instinto natural, que voy a comer. Estoy seguro que media hora antes del almuerzo estamos pensando lo mismo. ¿Tengo hambre? No tengo hambre. Tengo hambre, o sea, la cabeza, si no lo entrenamos, se convierte en una cabeza cualquiera, como un primate. Como Un primate, ¿no? Es como, piensa un poco más elevado, pero en fondo piensa de su propia necesidad, no trasciende. Eso es lo que dice el Maharal. Ahora, quería explicar, como dije en principio, que quería aclarar algo de la semana pasada, que cuando el Maharal habla, primero que nada, eso, 7 y 8, entonces, 8 siendo el día del Brit, 8. Entonces, por eso dice el Maharal que, obviamente ahora apoyado con ese Midrash, que el concepto de 8, siendo el día que se hace el Brit Milá, demuestra que como un ejemplo principal, que la mitzvah de Brit Milá, nosotros lo cumplimos porque Hashem está exigiendo, o sea, en fondo está pidiendo o exigiendo al ser humano utilizar su capacidad humana de trascender por sobre el mundo. Entonces, cuando el ser humano hace esto, está en verdad de ma'ala min hateva, está más arriba de la naturaleza. Entonces, cuando alguien escucha esto, 8 significa la ma'ala min derech hateva, no necesariamente significa milagrosa, sino que significa que el ser humano está ocupando su capacidad intelectual y está sobreponiendo, está trascendiendo el mundo y haciendo algo activo, consciente. Esto es un acto de ma'ala mi'ateva. Por eso, todo esto está relacionado con el número 8. ¿Ok? Ahora, quería aclarar algo. El Maharal la semana pasada estaba hablando de la expresión máxima de esto. Si Hashem nos está exigiendo, como en el caso de Brit Milá, nos está exigiendo ¿qué exactamente? Perfeccionarnos.
Sí, ¿y cómo se ve esto en el día a día? Se ve mal, se ve diferente, se ve que te estás imperfeccionando. No, mi pregunta es, estoy mirando a un ser humano, estoy pensando ahora en una persona particular que era un modelo mío, que recién desafortunadamente falleció la semana pasada, muy joven, 68, y era una persona con quien estudiaba en Yeshiva para un tiempo. Y cuando yo pienso en lo que estoy diciendo ahora, pienso en él. No voy a decir por qué. Pero cuando yo pienso en una persona que está actualizando su capacidad humana, ¿cómo se ve? ¿Se ve como una persona durmiendo en un sofá? No. ¿Cómo se ve? Una persona activa, una persona viviendo. Y está viviendo lo que está haciendo. Pero dame, ¿cómo viviendo? ¿Qué quiere decir? Estamos todos viviendo aquí, ¿no? Una persona Pero, en crecimiento. Un crecimiento. ¿qué hace esta persona? Es una persona, según lo que entiendo, Un aprendizaje. es una persona que está constantemente leyendo, aprendiendo, buscando otras maneras, analizando, cogiendo más libros. Según lo que entiendo, es una persona que le gustaba mucho la nivel de lectura, de aprendizaje, cuestiones así. Haciendo su propio escrito, cogiendo sus cuadernos, haciendo sus apuntes, analizando, armando cuadros. Está creciendo, está creciendo. Una palabra que Una está palabra. Está humano. Creciendo, No hay que crecer, es que creciendo, crecer no está en las manos nuestras. Si yo te digo crezca, no puedes. Está aprendiendo constantemente. Estás pensando. Un ser humano es un ser pensante. Piensa. Como dijo Descartes, I think, therefore I am. Y eso existe. Yo pienso y yo existo. En eso tenía razón. Lo que él hacía con esto no tenía mucha razón, pero el concepto de que yo pienso, por lo tanto existo, existo, es verdad. Porque si uno piensa, y eso es una cosa que nosotros podemos gastar mucho tiempo hablando de eso, pero le dejo aquí como reflexión, que si muchas veces le hacemos ese ejercicio con jóvenes y le pregunto, Jonathan, ¿dónde estás? No, estoy aquí. No, pero en verdad, ¿dónde estás? No, pero ¿cómo? Estoy aquí. No, pero ¿dónde estás? No, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está Jonathan? ¿En tu pierna? Es un musculoso, entonces es como en sus músculos. ¿Dónde está Jonathan? Su corazón, estamos todos nosotros si uno lo piensa profundamente, estamos nosotros en lo que pensamos. Eso es lo que diferencia a cada uno acá. Cada uno acá está pensando en otra cosa. La manera en que opera el cerebro puede ser súper parecido. Las otras funciones del cuerpo muy parecido, todo parecido. Porque a ese nivel somos todos humanos, somos todos animales que funcionan. Pero la capacidad de pensar, reflexionar y dejar mi impromptu, o sea, imponer. Proyectar lo que estoy pensando, haciendo, es lo que nos hace. Bueno, entonces eso es el proactivismo del ser humano, de pensar más allá de lo que se presenta aquí, activamente. Eso es el ser humano. Está el ser humano. Yo personalmente pienso eso es lo que se queda del ser humano después que se muere. Porque eso es en fondo la expresión de su neshama. La expresión de su neshama, o sea, después de todo, obviamente nosotros podemos ponerlo en palabras porque dice nuestra tradición que ni los profetas podrían expresar lo que viene al ser humano después que se muere. Pero por la manera que nosotros podemos entender, el ser humano es lo que ha realizado en su cabeza de alguna manera, ¿no? El ser humano es pensamiento. Sí, yo creo. Yo creo que sí, o sea, es muy, muy importante. ¿Usted se refiere al pensamiento abstracto? ¿Esto sería importante? Es que en eso, o sea, cuando uno escucha esto, especialmente cuando hablo con gente, somos todos jóvenes acá, pero cuando hablo con gente más joven, digamos,
se agitan mucho con eso porque se molestan, porque como, entonces está diciendo, ese es el relato de la gente moderna, como siempre van a estar perjudicando a los que no, ya. Estoy diciendo que, no estoy diciendo que esa forma de pensar está bien. Uno puede tener, quién sabe cómo funciona el cerebro, no sé. El punto es que una persona que hace un esfuerzo activo para pensar puede ser una persona muy básica, pero una persona muy básica en términos de su educación o lo que sea, de repente sabemos puede tener un breakthrough que le conecta con cosas. O sea, de hecho los sabios dicen que ahora que la profecía, que es para nosotros el nivel más alto de conocimiento y de conciencia que uno puede llegar a tener en el mundo, después que perdimos la profecía, dice la Gemara, la profecía está, pero está dentro del mundo y a veces sale de imbéciles. A veces sale de personas como no esperadas, que no saben lo que está diciendo ni siquiera, pero de repente sale algo maverick, que como espontáneo y explota y deja un concepto, porque las ideas tienen que seguir fluyendo. No sé si se dan cuenta, pero a veces si estás pensando en algo y lo cuenta a tu amigo y de repente empieza a ver esa idea que está reverberando en el mundo. Como uno piensa, como eso fue mi idea. En verdad está en el aire la idea. Y hace 5 años no tanto, pero ahora como de repente se brotó esa idea, es como hay una fuerza que nosotros lo llamamos Ruach Nevuah, que es en el fondo como Hashem da sustento físico a los seres humanos, también se impregna el mundo con ideas. Y eso es más o menos el concepto de como la Nevuah. Nevuah es como una persona accediendo a esas ideas y trayéndolo al mundo, de alguna manera. Entonces, para llegar allá, uno tiene que hacer un esfuerzo, en general. No estoy tratando de decir que uno puede ser un imbécil y quedarse aquí esperando que le llegue eso. Lo más probable que le llegue la profecía. Eso no va a pasar. Pero cada uno con su capacidad se siente cuando está elevándose con su pensamiento. Se siente que de repente entiende algo. Puede ser un pasuk, puede ser una cosa de la vida, puede ser como un proceso. Puede ser que empieza a entender a otra persona mejor y de repente como ¡pah! Y es muy satisfactoria esa sensación. Bueno, ¿tenía una pregunta? Sí, por ejemplo, ¿los números son un reflejo de la naturaleza o ya existen afuera de la... Lo que dice es interesante. Lo de los pensamientos ya están afuera, solo los vamos como agarrando del entorno. Pero los números, por ejemplo, ¿ya existen a priori o los descubrimos? Sí, el Maharal, con la numerología del Maharal, como si Dios quiere, vamos a ver cada vez más, dice que los números es una reflexión, es un reflejo de una esencia. Nosotros ponemos el nombre de 1, 2, no es el concepto detrás de una sola cosa versus 2 cosas. El 4 existe afuera del 4. Claro, cuando se habla de 4, se habla de un conjunto de 4 cosas que representa un concepto, un concepto de 4. Sí. Como cada cosa, para una persona creyente, todo eso es mucho más fácil de entender. Porque incluso el tiempo es una creación. Sí. Es la cosa más efímera que uno puede imaginar, que es el tiempo. Si una persona pregunta, ¿qué es lo que es el tiempo? Cada persona va, especialmente una persona que no es físico, claro, que no es físico, no tiene el lenguaje para expresar esa cosa, el tiempo. Bueno, que me pregunte. Hay un concepto muy simple. Del tiempo. Si no tiene pues el bagaje y la educación, lo vaya muy plano. Claro, como todas las cosas, sí. Entonces, pero el tiempo es un tremendo concepto muy profundo, pero nosotros como
como creyentes, nosotros entendemos que Dios creó el tiempo. Entonces, cuando uno entiende el tiempo como una creación, es un poquito más fácil de abordarlo, por lo menos. Entonces, así es como todas las cosas. Entonces, incluso la masificación, o no sé cómo se dice, la acumulación de cosas, también no es como al azar. Hay 1, 2, 3, 4. ¿Sí se entiende? 10. Cada cosa significa. Ahora, no es que el Maharal va a decir que por lo menos para él, no es como, 4 la esencia, 371. No, después hay una réplica de estos conceptos. ¿Entiendes? Por eso yo digo 1 a 10. Son los primary numbers. Bueno, entonces, eso sí tiene, eso representa una esencia y después tiene las combinaciones. La repetición ¿Ah? también se repite para poder dar basarnos en el primer concepto, en la raíz. Entonces es los jajamim que trabajan con números y los cabalistas que trabajan con esas cosas. Pero nosotros le dimos el número para poder entenderlo o para recordar qué significan ese concepto. ¿Por qué le dimos el número? O sea, ¿cuál fue la razón de que uno lo llamamos 1 y al otro lo llamamos 2? ¿Es no, en hebreo no es el concepto o porque...? No, en hebreo no es 1, en hebreo es ejad. O sea, sí. Y ejad es un concepto. Es Shtaim, es un concepto. Ese es el idioma. Perdón, dale. No, pero es importante porque a mí una cosa que me molesta mucho es a veces la idea de unidad a la hora que voy a decir el Shema, Ejad. Yo tengo, o sea, la Shekhinah, esto no es Hashem. El budista, el hinduista, él cree que esto es Hashem, que todo es uno al mismo tiempo, en todos lados, es siempre en un mismo momento. El pasado, presente, futuro siempre está siendo. Es teoría de la escuela, Spring Theory. Ahora, el judaísmo no, hubo un, pero es que, bueno, son otras cosas, pero... no te entiendo nada. ¿Qué estudiaste? No, yo no fui, soy bueno con las computadoras, no uso las computadoras, pero no... administrador de Linux. Entiendo lo que dices. Estoy aterrizando, no entendí. No, en la filosofía oriental, la idea de la unidad, de unidad, es todo al mismo tiempo, siempre todo al mismo tiempo. No, mira, esto te lo puedo contar que de este punto se ha generado muchos malentendidos, incluso entre los judíos, porque llegaban los cabalistas y los cabalistas llegaron a influir también a los hasidim, a la hasidut, y en el hasidut tiene esa habla de que esto es un pedazo de Dios, porque si Dios no quisiera que exista, entonces no existiría. Entonces, ok, pero esas palabras no es exactamente igual que decir que esto es un pedazo de Dios. Entonces, intelectualmente nosotros entendemos la diferencia, o sea, teóricamente, o sea, en algún nivel de pensamiento, nosotros podemos entender que Dios Dios es consciente de todo. Nosotros estamos dentro de la conciencia divina. Pero por otro lado entendemos que por el hecho que nosotros estamos aquí hablando, y yo con la capacidad de decir incluso que yo no creo en Dios, que Dios es un cuento que la gente me imaginaba cuando no tenían respuesta para cosas, yo puedo decir esto, ¿sí? Yo puedo imaginarlo incluso, right? Entonces yo puedo elegir y por lo tanto obviamente Dios y la evidencia de Dios, o sea su presencia, gracias, no está, o sea, no está. De hecho, uno puede andar todo el día sin pensar en él. Es como cuando uno tenga una relación cercana con la señora, o sea, ojalá. Entonces, la señora va a decir, ¿estaba pensando en mí durante el día o no? No.
Nunca diga esto. El Rambam mismo, el Maimónides, dice: ¿cuál es el amor que uno tiene que tener para Dios? Como un amor de un amado. Cuando un amado, o sea, cuando me paro, cuando me siento, estoy siempre pensando qué es lo que va a pensar, qué es lo que está, dónde está, qué piensa de mí, no voy a hacer esto para ella, voy a traer eso, voy a traer todo en relación, todo lo que uno hace está dedicado. Eso de una persona enamorada es lo que el Rambam dice que debe ser la conciencia de una persona. ¿Perdón? Eso es mentir. ¿Mentir? Sí. Que no pueden llegar a ese nivel. Usted no puede estar pensando en una persona todo el día, eso es imposible. No, pero es que no está diciendo que lo digan, que no lo sienten. Está diciendo que eso es el amor. Siempre estás pensando en ello. Hay una diferencia entre estar pensando en una persona constantemente y tenerla presente a lo largo del día. A lo largo del día yo no tengo tiempo para pensar en cosas. Hay que mentirla. Discúlpame, yo a mi esposa no le miento. Yo a mi esposa le soy sincero. ¿Pensaste en mí? Hijita, la verdad que no. He estado ocupado en esto, tal. Pero claro, yo sé que tengo que llegar a la casa y que tú me vas a decir tal cosa. Yo no le miento, no me gusta. Ella sabe, yo le soy 100% sincera. Le he dicho, yo no tengo tiempo, tú sabes, cuando estoy trabajando, estoy haciendo una cosa, estoy estudiando, me concentro en eso. En ese momento, el resto sale de mi mente. ¿Cómo te llamas? Enrique. ¿Perdón? Enrique, me dicen Enrique. Enrique, lo que tú estás apuntando es verdad, pero también está diciendo a la misma vez que hay niveles de esto. Se puede imaginar una persona muy grande que es capaz. Mira, te voy a decir que había una persona hace poco menos de 100 años, se llama Chaim Ozer Gudensky, que escribió dos respuestas. ¿Sabe qué es un tshuva? Una respuesta halógica en hebreo con dos lápices a la vez. O sea, diferentes. No se puede, diferentes. O sea, eso cualquiera no lo hace. O sea, y eso, o sea, son palabras, incluso palabras diferentes a la vez. No, es imposible. Entonces, mira, hay gente que es grande. Hay gente grande. Entonces hay una concepción de Had, Babli y Yerushalmi. ¿Sí me explico? Porque, ¿cómo voy a hacer el Shema? Bueno, No. Pero hablamos de Had, porque eso es muy profundo. Lo que pasa es que hay una cosa, o sea, perdón, en la ciencia computacional, tú sabes que, ¿cuál es la base de cualquier ciencia computacional? Binario, 0 y 1. Binario, perfecto, 0 y 1. ¿Existe el 0? Matemáticamente, no existe el 0. No, existe el 0 no tiene valor. No, disculpa, el 0 no existe. El 0 es casi la anulación de algo. Matemáticamente es casi una nación, por lo tanto no existe. El cero existe, por eso te dice, no tiene valor. por eso matemáticamente no existe el cero absoluto. Por eso no existe el cero absoluto. Parteaguas entre números positivos y pero porque ese es el cero en matemáticas. Pero porque tú estás tratando de llegar a un cero absoluto. El cero absoluto no existe, lo cual algo matemáticamente es imposible. Bien vaya. Es una cuestión computacional. Mira, de ahí parte todito. A mí me encanta, no, es que no tengo que hablar, si fuera yo, si fuera una otra, no tengo que hablar, no tengo la otra palabra aquí, pero a mí lo que quiero decir es que a mí me encanta cuando cada uno, Enrique, ¿cómo te llamas de nuevo? Oscar, ocupan su propia experiencia de vida y la jochma que tienen para tratar de relacionarlo con lo que estamos estudiando, esa es la idea. No es como, bueno, ahora estoy estudiando religión, entonces no tiene nada que ver. Eso pasa mucho en la iglesia. Estudiando, mira, Jesús esto, Jesús lo otro. Y bueno, todo lo que es tu vida y ciencia no tiene nada que ver. Pero aquí estamos hablando de cosas que se integra todo. Lo que pasa es que yo personalmente no soy capaz de agarrar toda la incidencia que ustedes están llevando y poniendo en la mesa. Lo que yo quería decir es que, última cosa, que estoy alargando, pero al final del primer periodo quería decir algo que yo creo que es muy importante y voy a dejar ese mensaje con ustedes. El Maharal dice que después que hemos hablado de esa filosofía que está
en el fondo apuntando al ser humano, encauzado por Dios, que el ser humano tiene que siempre estar pensando, ¿estoy actuando como un ser humano? ¿O estoy...? A veces había un rebbe con su hasid, y le miro a otro hasid que está ahí, y está comiendo carne, y dice, ¿qué es lo que ves? Le dice al hasid, le dice, veo a una persona comiendo carne, y dice, no, yo no veo esto, yo veo un pedazo de carne. Que esa persona está absolutamente absorto en lo que está haciendo, entonces no hay mucha diferencia entre él y la carne. Porque nosotros nos perdemos en la actividad física y perdemos la conciencia que tenemos que mantener, a diferencia de lo que estás diciendo, que no siempre se puede mantener conciencia, pero yo creo que cada persona puede mantener un nivel básico de la conciencia divina o la conciencia de su capacidad de trascender, simplemente por no meterse tanto. Sí, ¿entiendes? Como si uno está comiendo y está como hablando 5 o 10 minutos antes de que voy a comer esto, de que voy a comer el otro, y el jugo ya está salivando, entonces la cuestión, empieza a comer, entonces obviamente está entre la comida. Pero primero, como dijiste, dijo una braja, entonces bueno, mira, la comida es para qué, la comida es para darme sustento, para que tenga yo más fuerza, es para algo, no es el fin en sí mismo. ¿Como para vivir o vivir para comer? Exacto. Entonces, de nuevo, estoy alargando, pero el punto es así. Entonces, todo el sistema, dice el Maharal, está apuntado a que el ser humano piense, ser humano, pensar en algo siempre. Eso es lo que estoy diciendo ahora, que esta persona que yo, desafortunadamente falleció, se notaba que estaba siempre pensando en algo. Nosotros somos pensamiento, nada más. Claro. Por lo tanto, pero pensando activamente, entonces uno sale de este shiur, uno va al baño. Desde aquí al baño, uno puede pensar en algo, o sea, siempre tener cosas, pero no es el punto que quería dejarles. Ahora, ¿cuál es el punto que el Maharal dice en el primer párrafo? Que dice, ¿cómo se llama esta cosa que Dios dio al ser humano para que el ser humano sea un ser humano realizado? La Torah. Hashem nos dio la Torah, que es la conciencia para que los seres humanos siempre tenga algo que le dice, sea un ser humano que trasciende. Eso es Kedusha al final, de trascender. Tenemos que trascender. Entonces, ya. Y dice, ¿por qué se dio a los judíos? Eso es lo que dijo a Bnei Israel, ¿no? Entonces, eso no toma esto como literal, pero lo que quiere decir es lo siguiente, que está dentro de las líneas, por eso quería explicarlo ahora. Dice que, ustedes recuerdan lo que dijimos la semana pasada, que se ofreció la Torah a distintas naciones. Esas naciones dijeron, ¿qué dice en la Torah? Que no matarás. Bueno, no para nosotros. No robarás. No para nosotros. Y la reacción de este pueblo era, Naase Benishma. Ahora esa reacción no es simplemente una reacción de no tener cosas que no estaban dispuestos a aceptar. Es que se entendía la llamada. La llamada es, Dios tiene un plan. Y la reacción de ese pueblo es, estamos dispuestos, sea lo que sea. O sea, estamos dispuestos a acomodarnos, o sea, incluso bajarnos, bajar nuestra preconcepción de lo que es el ser humano y todo lo que tenemos, a escuchar y hacer entrar tu voluntad. Entonces eso es en el fondo influirse o dejar que la conciencia divina nos entre. Ahora, la cosa que quería dejar con eso es el último punto. ¿Cuál es esta unidad, esta característica que permitió que el ser humano sea este ser humano de Bnei Israel en ese entonces? ¿Qué es lo que permitió hacer? Entonces dice, porque robar y matar son ejemplos de gente que hace cosas al extremismo, que hace cosas extremas. Si yo pienso que
suficientemente soberbio que te puedo quitar la vida, Chas v'Shalom. Entonces, eso es una acción radical, es una acción de extremismo. Hashem quiere, como el Rambam dice muchas veces, también un concepto las personas que pueden controlarse suficientemente para andar en el camino medio, para siempre tener un equilibrio. Equilibrio es la cosa. Equilibrio es lo que permite a un ser humano recibir la Torah y tener esa capacidad de trascender con sus pensamientos. Si una persona está al extremo, por ejemplo, esa persona dice, es un ejemplo tonto, pero una persona está loco de comida, para comida, entonces no va a poder. Una persona que está, lo que sea, que incluso si sea una tremenda idea, ¿no? Entonces en ese momento, y el Maharal mismo lo dice en la introducción, dice incluso gente que estudia Torah, pero estudia Torah tanto faltando la énfasis principal de estudiar Torah, puede enfocarse en la Torah como si fuera un ente en sí mismo y perder la conexión que tiene con la divinidad. Puede llegar a ver personas así, está ahí con el Toisbus y está gritando, y ¿qué está pensando? Quiere ganar. Quiere que piense que son tan inteligentes, entonces está olvidándose del kavod del otro, está olvidándose de todo el entorno, está olvidándose. Entonces eso no es derech mamutza, eso no es equilibrado, esa persona no es equilibrada. El jajam, el naví, el profeta, de las cosas que él es capaz de hacer es de controlar sus deseos, sus cosas, porque cada persona nace con sus extremismos. Entonces una persona que es capaz de controlar y entender cuál es el de verdad, entonces va a llegar lo más lejos. Bueno, Niño, señor Méndez. ¿Ven ahora? Bien. Sí, abajo puedo hacer. ¿Abajo hay menja? No sabe. La semana pasada hicieron acá. Niño. Ahí está aquí. Un gusto. Una vez escuché a alguien que decía que no se puede cabalgar de un lado o del otro. Yo creo que sí. Yo creo que me llevo a menja. No, las matemáticas es el concepto de ser demasiado